En 1897, un hombre temblaba ante lo que había creado. Le escribió a su editor con una confesión que todavía resuena como un eco oscuro en la oscuridad de la literatura. Tengo miedo de mi propia creación. Ese hombre era Bram Stoker, y su criatura no era solo un monstruo, era el monstruo. No el que se echaba desde la cripta, sino el que duerme dentro de nosotros. Elegante, seductor, devastador. Drácula no es solo una novela de vampiros, es una advertencia disfrazada de ficción, un espejo gótico que revela los miedos victorianos más profundos, como el contagio, la decadencia moral y el deseo reprimido. Pero lo más perturbador es esto: esa advertencia sigue viva. Más de un siglo después, su mordida sigue doliendo, porque Drácula no solo quiere tu sangre, quiere tu voluntad, tu identidad, tu alma digital. Y si te dijera que Stoker, sin saberlo, predijo los peligros de nuestra época, y si te mostrara que en el siglo XXI los vampiros ya no usan capa, pero siguen alimentándose de nosotros. Bienvenidos, herejes de la letra impresa, a este santuario o aquelarre donde los libros exhalan su último aliento y las páginas palpitan con vida propia. Hoy convocamos entre velas y tintas a un espectro literario que desafía el paso del tiempo, porque como todo no muerto que se precede serlo, nunca conoció los límites de la mortalidad. Drácula, la obra maestra de Bram Stoker, que sigue alimentándose de nuestra savia cultural siglo tras siglo. Esto no es meramente una novela de vampiros, es un cadáver exquisito de la era victoriana, diseccionado con bisturí epistolar, donde cada órgano narrativo, las cartas, los diarios, los telegramas, revelan una autopsia de nuestras pulsaciones más oscuras. Bajo su superficie, de niebla transilvana y castillos malditos, late un tratado de psicología oscuro, disfrazado de relato gótico. El verdadero terror no son los colmillos que buscan el cuello, sino el espejo deformante que nos devuelve nuestra propia imagen, y lo mucho que nos reconocemos en el conde. Abrochen sus corsés y otros sus cinturones intelectuales y prepárense para el vértigo. Estamos a punto de desenterrar un féretro narrativo donde se pudren en macabra simbiosis los grandes binomios que atormentan al hombre moderno: la razón, la superstición, el decoro, la lujuria, la ciencia y el ocultismo. Un baile de máscara donde tanto Eros como Tánatos se abrazan fingiendo cariño, pero solo para clavarse una estaca tapera. Por sus contradicciones, ¿listos para que les roben el alma? Digo, para comenzar, vamos. Drácula vio la luz, o mejor dicho, la penumbra, en 1897, en una Inglaterra que ya no sabía si mirar al pasado o correr hacia el porvenir. Era la época del ferrocarril, la electricidad, el psicoanálisis y también del miedo. Miedo al extranjero, a la mujer deseante y pensante, a la ciencia que no cree en Dios. En medio de este cóctel de ansiedad, Bram Stoker dejó caer un monstruo tan antiguo como el pecado y tan moderno como el telégrafo. La historia arranca con Jonathan Harker, un abogado que le toca viajar y un futuro traumatizado.
llega a Transilvania con un contrato en mano, pero pronto descubre que firmar papeles con un vampiro tiene más cláusulas que los que parecen en la tinta. Lo que parece un sencillo trámite inmobiliario se convierte en una pesadilla que mezcla burocracia con sangre. Como si Kafka se hubiera puesto una capa negra y hubiera tomado sangre o negativo. Y no es solo que lo que pasa, sino cómo se nos cuenta. Diarios, cartas, prensa. La novela es un rompecabezas monumental y documental que nos obliga a juzgar y a ser detectives, víctimas y voyeristas. Una estructura que nos hace sospechar, con razón, que nadie tiene la historia completa. Ni siquiera el lector. Sí, aunque Drácula fue escrita en 1897, es sorprendentemente actual. Y Stoker nos dejó una advertencia vigente en el siglo XXI. El vampiro de hoy no vive en los castillos, sino en redes, pantallas y sistemas que nos seducen mientras nos succionan atención, identidad y voluntad. Drácula necesita permiso para entrar, igual que las aplicaciones y algoritmos a los que abrimos nuestras vidas. Y como él, prometen placer, pero entregan dependencia. Stoker, sin saberlo, escribió una metáfora del poder invisible, del control que se disfraza de elección. Su criatura encarna la amenaza que no desaparece, solo se transforma. Drácula tiene colmillos, sí, pero también tiene cerebro, y mucho. No está solo para cazar. Stoker nos da un abanico de personajes que parecen salidos de una fábula moral, hasta que empiezan a sangrar. Mina Murray es una voz sensata en un mundo que se descompone. Inteligente, sensible, tecnológica, un alma del siglo XX atrapada en un corsé. Lucy Westenra, su amiga, es más etérea, más tentada, representa la virginidad ofrecida como flor y devorada como carne. Una figura trágica que termina convertida en no muerta, como si el deseo femenino solo pudiera sobrevivir si es maldito. Van Helsing, por su parte, es un sabio medio científico, medio exorcista. Un tipo que parece saberlo todo, pero que no entiende nada si lo saca de su cruz y su ajo. Y si pensamos en el conde, el conde. Drácula es el otro, con mayúscula, el extranjero, el noble, ese noble decadente, el depredador refinado, un espejo oscuro donde se proyectan las fantasías inconfesables de la Inglaterra victoriana. ¿Cuáles son? Deseo, poder, transgresión. No es un monstruo que se viene a destruir, sino uno que revela que lo que ya está es lo que está y está podrido. ¿Qué crees que inspiró a Bram Stoker a crear la compleja psicología y los personajes en Drácula? ¿Y qué simbolismos ocultó
¿O qué simbolismos ocultos podría haber detrás de ellos? Bueno, Drácula es un aristócrata carismático y monstruoso que simboliza la decadencia de la nobleza y la atracción del mal. ¿Dónde radica entonces el poder de Drácula? Radica en su capacidad de seducción y manipulación. Pensemos en Jonathan Harker. Él representa la razón, la lógica, que se encuentran frente a lo irracional. Su evolución ilustra la fragilidad de lo moral y la moral victoriana de ese tiempo. Mina Murray es un símbolo de una mujer moderna, que a pesar de su vulnerabilidad, se convierte en clave para desmantelar el poder de Drácula. ¿Y qué decimos de Van Helsing? Van Helsing es el héroe racional, un médico que combina ciencia y folclore. Su papel es esencial en la lucha contra Drácula, pero también es un simbolismo de la lucha entre la luz y la oscuridad. Así que la psicología mostrada en estos personajes es realmente brillante en la época victoriana. Otro dato curioso e importante a mencionar es que Bram Stoker, antes de escribir su obra magnánima de Drácula, mantuvo correspondencia con académicos y expertos en folclore de Europa, así como su acceso a libros raros y archivos históricos. Le brindaron una riqueza de detalles que alimentaron su narrativa. Esto no solo demuestra su dedicación al arte de contar historias, sino que también revela cómo los mitos pueden ser moldeados por la historia real, transformando hechos aterradores en una prosa que sigue fascinando a generaciones. Así, Stoker no solo creó un vampiro, sino un símbolo de un miedo colectivo que resuena aún hoy, invitándonos a cuestionar lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y lo que acecha en la penumbra. Hablemos de caídas, no de una, sino de dos. La doble caída, ese abismo, esa espiral donde la víctima y el verdugo intercambian sus máscaras con la misma facilidad en que la sociedad victoriana separaba el fingido decoro público de los deseos privados. Jonathan Harker encarna al perfecto caballero inglés, racional, metódico, devoto del progreso. Sí, lo encarna perfectamente, pero el castillo de Drácula lo despoja de toda ilusión, del control. Entre sus muros se desmorona y Jonathan, ahí encerrado, enmasculado por las 3 novias del conde, cuyos besos son tanto una seducción como una burla del ideal masculino de la época. Lucy Westenra, la hija de la alta sociedad. ¿Qué podemos decir de Lucy? Lucy es de la alta sociedad londinense, cae en una parábola moralizante. Primero, su inocencia, cultivada como esa flor que cultivas tú en tu casa y la cuidas con todo el amor del mundo, ornamentada en salones victorianos, se pudre en el altar del deseo. La transformación en vampira no es solo física, es la pesadilla de una era que temía a la sexualidad emancipada de las mujeres. Esa sexualidad que la mujer no podía mostrar y que estaba prohibido ante la sociedad.
Mina Harker, en cambio, es la crema de la contradicción, pero de esa contradicción victoriana. Es educada, es diligente, es emocionalmente resiliente. Mina encarna la mujer nueva, esa mujer nueva del siglo XX, que se asomaba a finales de la época victoriana en el siglo XIX, pero que también representa la angustia de un mundo en transición. Su lucha no solo es contra Drácula, no, sino contra el eco de su propia sombra. Mina es esa mujer que anhela la libertad, que representa a la mujer moderna entrando al siglo XX. Así que cuando el vampiro la muerde y bebe su sangre, no solo la violenta, la tienta con su existencia, con sus corsés morales. Su resistencia es heroica, pero su trauma revela la fragilidad de los roles de género de la época. Incluso la mujer más pura puede albergar un abismo. Y es entonces ahí donde surge el efecto Zeigarnik. ¿Qué tiene que ver ese efecto? Bueno, es ese mecanismo de la psique que lo convierte en lo inacabado en una obsesión. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando no tenemos respuesta, nos obsesionamos para obtenerlas. Drácula es el mal hecho carne. Nunca deja ver todo. Nunca se revela por completo. Es una representación fragmentada. Un susurro en la noche. Una silueta entre la niebla. El roce de unos dientes que llegan a clavarse. Es como una sombra que huye del rabillo del ojo. Nos deja siempre con las preguntas, pero nunca con las respuestas. Y siempre tenemos esa pregunta clavada en la garganta, pero no tenemos la respuesta, solo nuevos vacíos. Y es ahí, en ese incompleto deliberado, donde Bram Stoker nos atrapa, nos condena y nos obliga a perseguir sombras, sabiendo el autor que el verdadero horror no yace en lo que vemos, no, sino en lo que nunca llegamos a entender. Y es ahí donde está la magia de este maravilloso libro. Drácula nunca murió. De hecho, se multiplicó, se fragmentó, se reinventó en cada época como un virus cultural imposible de erradicar. Su figura ha trascendido las páginas de la escritura de Bram Stoker para colonizar el cine, la televisión, los cómics, la moda gótica e incluso los memes digitales. El conde ha sufrido una metamorfosis alquímica de ser una encarnación del terror, ese terror puro, a convertirse en un fetiche pop, de ser una amenaza sobrenatural a erigirse en un ícono queer. Lo hemos domesticado, lo hemos vestido de glamour, lo hemos convertido en un objeto de consumo. Sí. Pero en las sombras sigue acechando con sus colmillos intactos. ¿Por qué este vampiro del siglo XIX? ¿Por qué Drácula
sigue hipnotizándonos en la era de los algoritmos? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, pero la respuesta late en nuestras propias venas. Sí, adentro de nosotros, porque todos llevamos dentro un vampiro en miniatura. Esa voz susurrante que anhela morder el fruto prohibido, que se revela contra las cadenas de lo moral. Ese ser o esa persona que fantasea con la transgresión y la eterna juventud. Drácula es nuestro alter ego gótico. Es la personificación de todo lo que reprimimos en nombre de la civilización. Sí. La novela de Bram Stoker nunca fue simplemente un cuento de una advertencia sobre un hombre que venía de Transilvania, que era malo y era vampiro. No. Es una advertencia con moraleja victoriana. Es un espejo roto, cristalino y cortante, donde cada generación ve reflejadas sus propias ansiedades, el miedo, sí, ese miedo irracional al otro, el pánico al deseo sexual femenino, el pánico o el miedo a la mujer inteligente, a la mujer pensante, el terror a perder el control racional, la atracción por la inmortalidad de una sociedad obsesionada con la juventud, como la que tenemos hoy. Cada fragmento de esta novela y de su historia refleja una grieta distinta en el alma moderna. Cada nueva interpretación revela y pone de manifiesto que Drácula no era solo un monstruo, no, sino un diagnóstico de nuestra condición humana. Así que podemos afirmar que hoy, en la era de la virtualización digital, Drácula sigue siendo un referente, sigue siendo el amo de las metamorfosis. ¿Por qué? Porque se transforma en metáfora del capitalismo salvaje y vampírico. Drácula es también un símbolo de la cultura vamping nocturno. ¿Qué es esta cultura? Bueno, se refiere a la costumbre de que cuando tenemos nuestros dispositivos digitales, seguimos conectados, permanentes, aún antes de acostarse, e incluso lo ocultamos debajo de las sábanas. También podemos decir que el Conde Drácula es un emblema de las identidades fluidas. Drácula es muchas cosas, pero su verdadero poder no está en la inmortalidad biológica, no, sino en su capacidad para mutar y adaptarse a cada nueva generación, convirtiéndose en un referente y en el perfecto espejo oscuro de cada época. Como bien sabía Bram Stoker, los vampiros no mueren, solo se despojan de una piel para vestir otra. Son arquetipos eternos de nuestras propias oscuridades, de esas condiciones más seductoras que tenemos, del miedo al cambio y del miedo a esa oscuridad que llevamos dentro. Más que una novela de terror, Drácula de Bram Stoker
es un espejo oscuro donde la Inglaterra victoriana contempla sus deseos más inconfesables y sus miedos más profundos. Bajo la apariencia de una historia de vampiros, se oculta una meditación brutal sobre el poder, sobre la sexualidad reprimida, el choque entre la ciencia y la superstición y la fragilidad de la razón ante lo desconocido. El conde transilvano no solo muerde cuellos, desgarra certezas, seduce al alma y deja al lector con la incómoda sospecha de que el verdadero monstruo no viene del este, sino de dentro. Podemos concluir sin lugar a dudas que Drácula no envejece porque no es solo ficción, es advertencia. Y en la era digital, la pregunta ya no es si existe el vampiro, sino cuántas veces le hemos abierto la puerta, ya fuimos mordidos sin notarlo. Eso es algo que solo tú puedes responder. Drácula es un caleidoscopio de significados, pero ante todo es una advertencia envuelta en un féretro de seda gótica. Nos revela con voz de ultratumba que el mal verdadero no llega con estruendo de cadenas, de bullicio, sino con el murmullo seductor de una lógica perversa. Que el miedo no siempre es irracional. A veces es perfectamente lógico. El monstruo final no habita en castillos remotos como en Transilvania, sino que anida y habita en los pliegues más oscuros de nuestra psique. Así que, queridos transgresores de lo canónico, sellamos este féretro de ideas, pero no clausuramos definitivamente. ¿Por qué? Porque como los no muertos que pueblan nuestras pesadillas, la verdadera literatura nunca muere, solo aguarda en su sarcófago de tinta hambrienta de nuevas víctimas que le den interpretaciones que le devuelvan la vida. Dejen que estas palabras le rocen el cuello y su mente como un aliento frío, hasta que nuestras sendas se crucen de nuevo en el camino oscuro de la literatura. Así que si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete al canal, comenta Drácula. Y si has leído esta obra de Bram Stoker, compártelo. Pero antes de despedirnos, recuerden, la literatura, como los vampiros, nunca muere si se le da sangre nueva. Hasta la próxima noche oscura. Muchas gracias por su atención y chao, amigos. Gracias.